Familia de Esenios Hoy, bienvenidos a este espacio realizado por la comunidad Tierra Nueva de los Esenios Nazarenos. Los invitamos a realizar la cuenta del Omer durante 49 días para rectificar nuestras Sefirot, para estar completamente alineados para la celebración de las fiestas de Shavuot o Pentecostés. Familia, los invitamos a hacer nuestra plegaria de inicio. Bendito eres tú, Adonai nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del hombre. Shalom a todos y bienvenidos a una rectificación más de estos 49 días para rectificar tus Sefirot. Hoy contamos 39 días del Omer, que son 5 semanas y 4 días, y estamos ya en la Sefirá de Netzach Sheba Yesod, el Netzach de el Yesod. Hoy hablaremos de Yesod en dos aspectos paralelos. Primero, de Yesod en cuanto a la conexión que ya hemos venido hablando, nuestra conexión con Dios, nuestra conexión con las cosas positivas, con la espiritualidad, la conexión con los justos, los tzadikim, la conexión con nuestra malhut, con nuestras parejas. Y por otro lado, hablaremos del Shmirat HaYesod, ¿sí? Shmirat HaBrit, el guardar el pacto, el guardar el pacto en el sentido de los impulsos y las inclinaciones sexuales inmorales. Y también el Brit Halashon, el pacto de la lengua, que hemos hablado de él anteriormente, y es que también el Yesod puede de alguna manera simbolizar la lengua, aquella de la que está escrito que vida y muerte están en manos de la lengua. ¿Por qué? Porque hay mucho poder. Fíjate que los lugares donde hay pactos, ¿sí? La lengua, el órgano sexual, son lugares que tienen mucho poder. El órgano sexual puede traer vida al mundo, ¿sí? La lengua puede construir mundos, pero Zele umatze asa Elohim, ¿sí? Esto equivalente a lo otro hizo Dios, dice el libro de Coelet, Eclesiastés, capítulo 7, verso 14, si no me equivoco. Significa que las cosas del bien y el mal son paralelas, ¿sí? Puedes hacer tanto bien con algo, tienes que saber que con lo mismo también se puede hacer lo contrario. Así pues, hoy nos enfocamos en el Netzach Sheba Yesod, en el progreso, ¿sí? En el avance, en la victoria, en lo perpetuo de estos dos aspectos que hemos visto. Tanto el aspecto de la conexión con las cosas positivas, como el aspecto de cuidar los pactos, los Brit, los Yesod que se nos han dado, la lengua y el órgano sexual. Tanto una área como la otra necesitamos tener ahí un progreso constante, Netzach. ¿Cuál es el problema para la mayoría de la gente en estas áreas? Y presta atención porque esto es algo muy importante. En todas las áreas de la vida te puede ayudar, pero sobre todo en estas que estamos hablando. Y es que se nos dicen cosas que no son claras. Empecemos por el tema de la conexión. Se nos dice, tú tienes que estar conectado con Dios. Tienes que estar conectado con la luz. Tienes que estar conectado con el bien. Ya, pero esta es una frase amorfa. Cuando yo quiero empezar mi progreso hacia eso, no sé ni por dónde empezar, porque eso no tiene ningún tipo de forma para mí. También, si estamos hablando de, tú tienes que ser un guardián del pacto, un shomer haberit, como dice el Zohar. ¿Sí? Tienes que ser alguien apartado de todo tipo de inmoralidad, que no habla ninguna palabra negativa, etc. Bien, lo entiendo. Sé lo que no tengo que hacer, pero no sé cómo eso se ve, no sé lo que sí tengo que hacer, no sé lo que tengo que aspirar a ser. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es alguien que cuida el Berit Halashon, el pacto de la lengua? ¿Es alguien que nunca habla? ¿Alguien que solo habla lo que es necesario? ¿Alguien que habla mucho pero solo habla de cosas positivas? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve alguien que cuida el pacto? ¿Sí? Su vida sexual.
alguien que se cuida de inmoralidad sexual, es alguien que va con los ojos cerrados por la calle, es alguien que no habla nunca con una mujer o con un hombre, con alguien del sexo contrario. ¿Cómo se ve eso? Eso nos trae muchísima confusión. El querer alcanzar algo que ni siquiera sabemos cómo se ve. Es por eso que el progreso en el Yesod es algo que tan poca gente consigue. Primero porque no tienen ejemplos, no tienen, llamémosle mentores, alguien a quien pueden mirar y decir, wow, así quiero ser. De esta manera justamente pienso que se puede llevar a la práctica ese nivel que yo quiero alcanzar. Y también la gente que tiene ejemplos, a veces tiene ejemplos que no son adecuados para él. Él es distinto. Hay gente que es muy callada porque él es así, es introvertido. Pero quizás tú eres extrovertido y te estás tomando un ejemplo que no es el tuyo, no es el que te hará bien. Así pues, el ejercicio práctico de hoy es hacer una descripción de cuál es el Netzach, cuál es la victoria. ¿Qué significará para ti una victoria en el ámbito del Yesod? Puedes elegir el ámbito de la conexión con Dios, o de la conexión con la espiritualidad, o cualquiera de las conexiones que representan el Yesod. O puedes elegir el aspecto de el guardar el pacto, el guardarte y cuidarte de la inmoralidad sexual, del Yetzer, de la mala inclinación sexual, o a nivel de palabras, ¿sí? Del hablar de cosas inmorales, del hablar de manera incorrecta. Y una vez hayas elegido uno de estos ámbitos, tienes que ver cómo defines la victoria, cómo defines el éxito en este área. ¿Qué es lo que quieres ver en 1 año, en 2, después de estar trabajando con ello, de estar avanzando progresivamente en ello? Porque eso también es otra cosa. El avance es progresivo, es constante. Netzach es algo que es constante, que es perpetuo. No podemos pretender mañana levantarnos limpios de toda palabra incorrecta o de todo mal pensamiento o de toda inclinación. Eso es un proceso. Pero lo más importante es que sepas cómo eso se ve en la práctica, con detalles. Y para eso necesitas hacer una descripción, simplemente sentarte a escribir. ¿Cómo se ve él? Y poner tu nombre, en mi caso, ¿cómo se ve el Daniel de aquí 1 año? Aquel que cuida sus palabras y guarda el pacto de la lengua al máximo. ¿Cómo se ve? Y allí tengo que escribir en presente. Yo soy Daniel en esta fecha, es decir, de aquí 1 año. Y he llegado a la rectificación de mi Yesod, de mi pacto, en el aspecto del habla, de la lengua. Y ahora tengo que describir cómo se ve. Soy una persona que habla, pero habla lo necesario. Mido mis palabras. Cuando alguien me habla de otra persona, tengo la valentía de decirle, disculpe, pero he recibido sobre mí no hablar de otros, y mucho menos cosas negativas. Cuando alguien habla conmigo cosas inmorales, sé hacerme el que no entiende y sé hacerme aquel que la conversación no va con él. Todos los días miro si alguna palabra no en su lugar ha salido de mi boca. Eso lo hago todos los días, a las 11 de la noche, antes de irme a dormir. Y también cuando hay algún tipo de tropiezo y digo algo mal, tomo conciencia de ello y recibo sobre mí no hacerlo nunca más. Mis temas de conversación suelen ser este y este, porque eso es a lo cual yo me quiero apegar. Nunca uso malas palabras, nunca maldigo a otros, siempre mi boca está bendiciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegue a una descripción clara, el avance, el éxito, la victoria, el Netzach, el progreso, será mucho más patente en mi vida. Si pasamos al Salmo 67, hoy nos encontramos con la palabra Yebulah. Estamos en el 6º verso que dice, Eretz natna Yebulah, la tierra dio su fruto. Y es que justo de esto estamos hablando,
de describir cuál será el fruto que quiero que salga de mi cosecha, de mi trabajo. ¿Para qué? Dice Lana Bejoach, la palabra de hoy es la palabra pené. Yahid Ge'e leameja pené, es decir, único y excelso. Atiende, dirígete a tu pueblo. Y la palabra pené es la palabra atiende o dirigirse hacia. Y es algo que obviamente tiene tanto que ver con lo que hemos dicho hoy. Nosotros queremos dirección en nuestro camino de Tikkun. Y eso es lo que buscamos. Y con esto terminamos la reflexión de Netzach Sheba Yesod. Nos vemos mañana con otra reflexión. Shalom.